Muchas y abundantes bendiciones, mis queridos hermanos y amigos que nos acompañan en este momento para el estudio de la lección de la Escuela Sabática, edición para adultos. Estamos entrando en el cuarto trimestre del año 2022 y en este momento estudiaremos la lección número 2 titulada Muerte en un mundo pecaminoso. Mi nombre es Wilber Ortega y es un honor para mí poder transmitir esta lección a través de tu canal amigo Verdades Eternas. Quédate con nosotros. El versículo de memoria para esta semana lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 5 y versículo 22, y lo leo textualmente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Estaremos estudiando la lección de esta semana dividiéndola en 3 tópicos. El número 1 será la tentación y la caída de nuestros primeros padres. El segundo, las mentiras de la serpiente, específicamente la gran mentira de no morirás. Y el tercer tópico será la promesa de redención a nuestros primeros padres y por consiguiente a todos nosotros. Vamos a inclinar el rostro para pedir la bendición y la dirección de Dios. Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Te pido, Señor, una bendición muy especial por todas las personas que están siendo edificadas a través de estas plataformas digitales. Llénalos de tu Santo Espíritu y guíalos a tu verdad, a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. La tentación y la caída de nuestros primeros padres. Todos conocemos el relato del libro de Génesis en el capítulo 1 y el capítulo 2. Nosotros encontramos que el Señor creó todo lo que existe en este mundo con el poder de su palabra. El salmista dice que el Señor habló y existió. Él mandó y fue hecho. Él dijo y vino a ser. La palabra de Dios tiene poder. Sin embargo, cuando el Señor creó al ser humano, lo hizo de una forma muy peculiar. La Escritura dice que el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre toda bestia y reptil que se mueve sobre la tierra. Y de esa manera el Señor creó al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El Señor los puso en el huerto del Edén. Y el huerto estaba lleno de árboles frutales, a los cuales el Señor les había dicho que podían comer libremente de todos los frutos que se encontraban ahí. Nosotros podemos imaginarnos que eran frutos exuberantes, deliciosos. Si hoy en día nosotros podemos comer frutas ricas y deliciosas, cuanto más en un mundo perfecto, Dios había creado un sinnúmero de vegetación y de árboles frutales para nuestros primeros padres, para Adán y Eva. Sin embargo, había puesto en medio del jardín un árbol que su fruto le era prohibido bajo pena de muerte. Y era la única prohibición que nuestros primeros padres tenían en la creación de un mundo perfecto. Todo se les había entregado a ellos a manos llenas, por así decirlo. Ellos eran perfectos, el mundo era perfecto. De hecho, la palabra de Dios así lo afirma, que cuando Dios terminó la creación del primer mundo, del planeta Tierra, de este mundo, el Señor vio todo lo que había hecho y Él vio que era bueno y bueno en gran manera. Así que nosotros podemos tener la seguridad de que Dios había creado todo de una forma perfecta porque Él es el gran artista, así lo dice una alabanza. Ahora bien, la Escritura menciona en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7, que la serpiente era la más astuta de todas las bestias del campo que Jehová Dios había creado. Y la serpiente dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeráis de todo árbol del huerto. A lo cual la mujer replicó, de todos los árboles del huerto podemos comer, mas del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comáis ni lo toquéis, para que no muráis. Y la serpiente dijo, no es cierto, no moriréis. Sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios conociendo el bien y el mal.
Y cuando la mujer, dice la Escritura, vio que el fruto era bueno para comer y agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y también le dio a su marido, el cual comió así también como ella, y se abrieron sus ojos solo para ver que estaban desnudos. Aparte de todas las grandes enseñanzas que podemos nosotros encontrar en este relato bíblico, que es sumamente impresionante e interesante, que la mayoría de nosotros tenemos conocimiento de estos textos bíblicos, me gustaría que nos centráramos específicamente en lo que llevó a Eva específicamente y luego a Adán a tomar una decisión contraria a la voluntad de Dios. Vale la pena preguntarnos, ¿es factible contar con nuestros sentidos, con nuestras emociones, con nuestras facultades para tomar decisiones que van en contra de la voluntad de Dios? Bueno, es un rotundo no. Mas, sin embargo, al analizar este texto, nosotros encontramos de que Eva confió más en sus sentidos, aparte del diálogo de la serpiente. Eso lo vamos a dejar para el segundo tópico y nos vamos a extender un poquito más, porque es algo muy impresionante, ¿no? La forma como la serpiente, el padre de mentira, mintió de una forma tan descarada. Ahora bien, la Escritura menciona que Eva se quedó conversando con la serpiente y no llevó mucho tiempo para que ella pudiera tener una visión distorsionada de lo que Dios le había dicho o de lo que Dios había prohibido expresamente bajo pena de muerte. Ahora bien, digo yo, ¿cómo es el pecado de irrazonable? Porque había una pena de muerte y el riesgo para tomar una decisión tan importante era sumamente enorme. Pero supongamos, hablando de una forma conveniente, matemáticamente hablando, si aún fuera el 50% de probabilidades que la mujer tenía de que la serpiente tuviese razón, no tiene ningún sentido, ninguna lógica el poder tomar una decisión de esa índole. Perder prácticamente la vida por comer de un fruto que ha sido expresamente prohibido, a lo cual yo también tengo la disposición de comer de una enorme variedad de frutos, es algo totalmente ilógico. Y es aquí donde volvemos a recalcar que el pecado no tiene justificación, no tiene razón de ser, no tiene ningún sentido. Ahora bien, la Escritura dice que cuando la mujer vio que el fruto era bueno para comer y agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. La mujer usó sus facultades, usó su razonamiento, usó sus sentidos, pero sus facultades, su razonamiento y sus sentidos le decían totalmente lo contrario a lo que Dios había expresado claramente a través de esa restricción. Ella dijo, este fruto es muy bonito, es bueno para comer, me agrada a los ojos y es codiciable para alcanzar sabiduría. Sí, pero es que Dios había dicho, no comáis de él. Es más, ella replicó que ni debía de tocarlo. Y ahora lo estaba acariciando con la vista, lo estaba contemplando con su mirada, estaba codiciando alcanzar la sabiduría del conocimiento del mal que Dios les había restringido y tomó del fruto y comió. Y esto es lo impactante, lo tremendo de esta lección. ¿Cómo es posible que ella, sabiendo expresamente lo que Dios había dicho, se dejó llevar por sus sentidos? Ay, es que a mí me gusta. Es que yo creo que haciendo esto me va a ir mejor. Es que tomando esta decisión voy a tener una mejor posición, voy a tener un mayor conocimiento, voy a tener ventajas que Dios me las está restringiendo. Sí, pero es que Dios ha dicho que la paga del pecado es muerte.
Y a pesar de que Dios ha expresado que si comía de ese fruto, si tomaba de ese fruto y comía, a pesar de eso, ella decidió tomar del fruto y comer. Y dio a su marido, el cual comió igual que ella. El espíritu de profecía en el capítulo 2 de Patriarcas y Profetas enumera que fue una lucha tremenda para Adán el tomar la decisión de dejar que la amada esposa que tenía se perdiera y sufriera las consecuencias de la muerte y mantenerse fiel a Dios por un lado, mas sin embargo al final pudo más el amor por su esposa, se dejó llevar más por el amor hacia su esposa que el amor hacia su creador. Olvidó, menciona este libro, que el que lo había creado del polvo de la tierra y que el que le había creado a una compañera de una costilla podía haberle creado una mucho mejor si se mantenía fiel a Dios. Recordemos de que el Señor dice que cualquiera que ame a padre o a madre o a esposa o a hijos más que a Él, no es digno de Él. De hecho, el primer y grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Mas, sin embargo, el amor de Adán por Eva superó el amor que él tenía hacia su Creador. Y de esta manera se abrieron sus ojos solamente para ver que estaban desnudos. Para este segundo tópico vamos a concentrarnos en la conversación que la serpiente tuvo con Eva, la primera mujer en la tierra. Y nuevamente vamos a citar el libro de Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 7, centrándonos específicamente en las palabras de la serpiente, porque son mentiras muy descaradas las que la serpiente dijo a la mujer. En primer lugar, la primera mentira que la serpiente le enumera a la mujer, le dice: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. A la declaración de Dios de todo árbol del huerto podéis comer, la serpiente solamente antepuso dos letritas, un no, una palabrita pequeña, y con esa palabrita cambió el significado completamente de la declaración de Dios. Tengamos mucho cuidado, porque la serpiente, con una letra o con una palabra muy pequeña, puede transversar totalmente el concepto o la declaración que Dios ha dicho. Ahora, pensemos un momento en esto, en esta gran mentira. Recordemos que cuando el Señor Jesús habló acerca de Satanás, Él dijo lo siguiente: cuando Él habla de mentira, de suyo habla, porque Él es mentiroso y padre de mentira, y la verdad no está en Él. Él no permaneció en la verdad y Él en sí es un ser mentiroso. Por consiguiente, toda mentira es condenable. De hecho, el libro de Apocalipsis menciona de que ningún mentiroso heredará el reino de los cielos, ni aquel que practique la mentira, ni que ame la mentira. Así es que mucha atención, mis queridos hermanos y amigos. Ahora, ¿por qué entonces él quiso dar esta declaración de que no comieran de ningún árbol del huerto? Es que muchas veces Satanás se presenta de esa forma. Satanás se presenta como enumerando a Dios como un tirano, como un Dios que no quiere que sus criaturas hagan absolutamente nada, que es un Dios restrictivo, que Él pone limitaciones y que usted no puede hacer esto, que usted no puede hacer lo otro, que usted no puede hacer aquí, que usted no puede hacer allá. Cuando Dios ha expresado libremente en el deseo de que sus criaturas sean totalmente felices en comunión con Él y en obediencia a sus mandamientos y en amor hacia Él supremamente y al prójimo como a uno mismo. Sin embargo, nosotros encontramos que la serpiente es sumamente mentirosa, y esta fue una gran mentira, difamando el carácter de Dios, a lo cual la mujer replicó de una forma correcta: Dios no ha dicho eso. Dios ha dicho que podemos comer de todos los árboles del huerto, pero ha prohibido el árbol del conocimiento del bien y del mal. Él ha dicho que ni lo toquemos, porque el día que lo toquemos o que comamos de él, ciertamente moriremos. Y aquí está la gran mentira de la serpiente, la gran mentira de Satanás. ¿Y qué dijo la serpiente? No es cierto, no moriréis. ¿Qué está diciendo la serpiente? La serpiente está diciendo:
Dios está mintiendo. Y no solamente eso, no moriréis. Y esa gran mentira de no moriréis aparentemente se ha perpetuado por los siglos hasta el día de hoy. ¿Por qué razón digo esto? Porque hasta el día de hoy, inclusive en la mayoría de púlpitos cristianos, se predica que parte de uno sigue viviendo cuando uno muere, o que el alma es inmortal, o que cuando uno muere el alma se va para el cielo porque algo de uno sigue viviendo. O sea, la serpiente dijo, no moriréis. A lo que Dios dijo, el día que comáis de él ciertamente moriréis, la serpiente dijo, no moriréis. Dios está mintiendo. Y nosotros encontramos que en este dilema hay muchas personas que creen a la palabra de la serpiente hasta el día de hoy. O sea, hay personas que creen en teorías que son antibíblicas, por ejemplo, la reencarnación o vivir en periodos de vida interminables. Y esas son ideologías que se derivan de esta mentira de la serpiente. Hay otras personas en el ocultismo, por ejemplo, creen que uno puede comunicarse con los muertos. La necromancia y las ciencias ocultas, el hablar con los muertos, porque se cree que cuando Dios dijo la certeza, o dio la certeza que la paga del pecado es muerte, se entiende que la paga del pecado es seguir viviendo en otra esfera, seguir viviendo en el espíritu o en el alma que se desprende del cuerpo. No, lo que muere es el cuerpo, dicen algunos, pero parte de uno sigue viviendo. Y aquí parece que como que a lo mismo que Eva, creemos las palabras de la serpiente. Y recordemos que cuando la serpiente habla, cuando Satanás habla, de sí mismo habla, porque él es mentiroso y padre de toda mentira. Ahora, aparte de esta gran mentira que se ha perpetuado, nosotros encontramos también en estas aseveraciones que la serpiente, ya sea pone palabras para cambiar la palabra de Dios de una forma totalmente descarada, por así decirlo, o de una forma tajante. Luego, él contradice lo que Dios dice. Dios dijo, moriréis. La serpiente dice, no, no moriréis. Y no solamente eso, sino que también la serpiente asegura en nombre de Dios. Primero lo acusa de mentiroso. Primero la serpiente dice, no es cierto. ¿Qué está diciendo ahí? Dios está mintiendo. Dios es un mentiroso. Dios está ocultando aquí algo. Esas son las implicaciones de las palabras de la serpiente. Y cuando lo acusa de mentiroso, luego usa el nombre de Dios. Y luego él dice, sabe Dios que el día que comáis de él, se abrirán vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Qué descaro, ¿no? Analizando la palabra detenidamente. En cuanto lo acusa de mentiroso, luego él dice, Dios, sabe Dios. O sea, por Dios te estoy diciendo la verdad. Usa el nombre de Dios y muchas veces hay muchas personas que se encuentran en aprietos y para aseverar que están diciendo la verdad, tienen que inclusive jurar en nombre de Dios. Y a lo cual esta práctica el Señor Jesucristo la prohibió. Él dijo, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. No juréis ni por el cielo, ni por el que está sentado en el cielo, porque lo que pase de esto viene del maligno. Y esto lo encontramos en las primeras declaraciones que le dijo a la mujer. Sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Lo que él codició en el cielo de ser igual a Dios, ahora está transmitiendo ese veneno, esa ideología, ese pensamiento a la mujer. Y nosotros vemos que la mujer, lo curioso del caso es de que
tanto el hombre como la mujer habían sido creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Pero la serpiente está diciendo, no, ustedes no son a la imagen y a la semejanza de Dios. Cuando coman del fruto prohibido, ahí serán como Dios. Es decir, la serpiente está desvalorando la creación de Dios, lo que ellos son en realidad, y les está incitando que al desobedecer a Dios, ahí sí van a ser como Dios. Qué interesante, qué horrible el accionar de la serpiente. Y qué terrible es la manera como estas ideologías cupieron en la mente de Eva, y inclusive Adán, él cuando estaba a punto de comer del fruto, él meditó en su pensamiento, eso está en el libro Patriarcas y Profetas, en la caída del ser humano, el capítulo 2, y él dijo en su pensamiento, en su corazón, ¿acaso no serán verdaderas las palabras de esta sabia serpiente? Y muchos hoy en día están en ese dilema. No le creen a Dios. La palabra de Dios la desechan y la toman como desconfianza. Es un libro obsoleto, es un libro que no tiene valor. Y no, mejor atendamos a la ciencia, un conocimiento más profundo, un conocimiento más elevado. Pero no, Dios no. Dejémoslo de lado. ¿Acaso no es cierto lo que dice la serpiente? Dicen algunos hoy en día. Y a esta declaración se le sigue replicando el eco de la voz de la serpiente cuando se asegura que lo que Dios ha dicho, que el hombre moriría y que al polvo volvería porque del polvo fue tomado, y el espíritu vuelve a Dios, y aquí muchos se confunden, y solamente déjenme explicarles que cuando el hebreo habla de espíritu, habla de soplo, porque recordemos que el muñeco era de barro, pero lo que Dios hizo fue un soplo de vida. Y cuando las personas mueren, cuando la persona deja de existir, lo que deja de hacer es de respirar. O sea, las personas están en agonía, o agonizando, mejor dicho, y cuando dan el último soplo es eso mismo. El soplo vuelve a Dios, o sea, el aliento de vida. Y el hombre deja de vivir, deja de existir. Pero a eso se entiende de que algo de uno tiene la facultad de seguir viviendo y se atiende a las palabras que dijo la serpiente en el Edén. Ahora bien, hermanos, el tercer tópico para esta lección lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 3 y versículo 15, que el Señor dijo a la serpiente: y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, mas tú le herirás en el calcañal. Con esto Dios dio por sentado que vendría una simiente de la mujer, es decir, un ser humano, que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y nosotros entendemos que cuando la Biblia habla de serpiente, en el contexto apocalíptico, está refiriéndose al diablo y a Satanás. Es la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás. Y esto aquí enmarca una lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Y era necesario que el Hijo del Hombre viniera precisamente de esa manera, en forma humana. Y recordemos que esa lucha se enmarcó desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El enemigo, la serpiente, lo quiso matar por medio del poder romano a través de Herodes en ese entonces, cuando fue la matanza de los niños. Y a través de toda su vida el Señor sufrió un martirio y por último la muerte en la cruz del Calvario, dando a entender que la mordedura de la serpiente en el talón de la simiente de la mujer iba a ser algo mortal, asimilando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Mas sin embargo, ese mismo sacrificio era lo que iba a poner una herida mortal. La cabeza de la serpiente fue totalmente aplastada con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y por consiguiente, esa victoria será una victoria final y contundente cuando Cristo venga por segunda vez. Y de esa manera, el Señor dio a entender el plan de redención que Él tenía
para cada uno de nosotros, para toda la raza humana que se someta a aceptar por fe la gracia que el Señor, el Padre, ofrece para salvar a cada uno de nosotros, los seres humanos, que esa salvación es únicamente a través de su Hijo Jesucristo. Por eso el apóstol San Juan en el Evangelio, en el capítulo 3, en el versículo 16, dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que nosotros como seres humanos podemos tener la plena seguridad que en Cristo Jesús, la simiente de la mujer, el Hijo del hombre, que es también el Hijo de Dios, dio un golpe letal a la serpiente. Sin embargo, en esa lucha contra Satanás, él también salió afectado, y era el plan de Dios que nuestro Señor tenía que morir en la cruz del Calvario, y esa profecía nosotros la encontramos desde el principio del origen de la caída del ser humano en la promesa de Génesis 3:15. Este ha sido el estudio de esta semana. Esperemos que haya sido de mucha edificación para cada uno de nosotros. No sin antes, nos despedimos, no sin antes de recordarles que dejen un like si este video fue de mucha edificación, y no olviden en suscribirse, y que estén en sintonía con las lecciones de Escuela Sabática para la próxima semana. Bendiciones para todos.